Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a el Ministerio de Enseñanza Bíblica de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bueno, en esta noche espectacular quiero darles gracias a todos los hermanos de Centroamérica, de Sudamérica, de Puerto Rico y de la República Dominicana, para así resumirlos a todos. Gracias en verdad por todos esos mensajes de apoyo, unos negativos, otros positivos, pero bueno, nadie, es como dice Pablo, no es de todos la fe y tenemos que ir creciendo. Los mensajes negativos para mí los convierto en un escalón para seguir hacia adelante. Bueno, sin muchos preámbulos, hoy vamos a entrar en el estudio del cuarto sello, el caballo amarillo o el caballo pálido y su jinete. Así que yo les pido que por favor se relajen, quiten sus prejuicios, échenlos al zafacón. Pongan su mente enfocada en Cristo, una mente objetiva, para que ustedes puedan entender una verdad absoluta. El caballo, al igual que todos los otros sellos, lo estamos viendo a la luz de la historia de la humanidad, de la historia de la iglesia. Usted puede decirme, no, porque eso no está en la Biblia. Bueno, la Biblia está. Lo que pasa es que nosotros tenemos que confirmar eso a la luz de la historia. Recuerden, jóvenes, las profecías se cumplen a la luz de la historia de la humanidad. Sin historia, un secreto, no hay profecías. Sin historia no hay profecías. Y en esta extraordinaria noche doy gracias. Así que nada, vamos a comenzar y espero en el Señor que se diviertan, disfrútenlo. Faltan 3 sellos todavía, no quiere decir que este sea el último. Así que bueno, nada, adelante, vámonos a comenzar. Prepárense, abróchense sus cinturones y nos fuimos. Quiero completar algo que no dije en el anterior video del caballo negro. Mientras vamos a la siguiente parte de la historia de los cabalgadores de Apocalipsis, donde llegamos a un caballo pálido, a un caballo amarillo, y este representa la muerte. Así que obviamente hay un cambio progresivo en este tiempo cuando el portavoz del evangelio, el mensajero, y anteriormente vimos que el mensaje se vuelve negro, oscuro, por el compromiso al punto de llevarlo a tener el color de la muerte. O sea que entramos en un periodo de tiempo cuando el portavoz del evangelio trae la muerte del mensaje y de los mensajeros. La Biblia lo dice claramente. Éxodo 24:5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y este es un texto problemático en los 10 mandamientos. Y usted preguntará, ¿por qué digo que es problemático? Bueno, durante este periodo negro, el segundo mandamiento fue removido y tirado a la basura. Bueno, si usted mira al catequismo hoy día, usted encontrará que este mandamiento ha sido removido para abrir el camino a las prácticas religiosas que se habían introducido en la iglesia. Cuando el evangelio puro se mezcla con el paganismo, termina leudado. Y el evangelio pierde su identidad, su pureza. Constantino fue el primero y el que más empezó a hacer leyes que restringían
Las conciencias de los seres humanos, conciencia, esto lo tenemos que tener claro. Así que en vez de escuchar y hacer lo que dice la palabra de Dios y tomar sus decisiones basadas en la palabra de Dios, el hombre empezó a crear leyes que dictaran sobre cómo se han de hacer las cosas. Y Constantino fue el primer emperador en hacer una ley por el día de descanso o el día de reposo sabático. Durante este periodo de compromiso, el día del sol del paganismo reemplazó el sábado de la Biblia. Un desarrollo muy interesante ocurrió aquí, porque la iglesia primitiva guardaba el sábado, si usted no lo sabía. Había dos regiones donde el sábado no era guardado en la iglesia primitiva. Una era en Alejandría, donde había una escuela muy liberal, que más tarde se convirtió en la sede del gnosticismo, y la otra era en Roma. Y en esas dos áreas se encontraba el bastión, es decir, la roca fuerte de la adoración del sol. Es interesante que cuando Alejandría fue destruida, el cambio de poder se mudó hacia Roma. Y finalmente, desde ahí se esparció a través de todo el mundo entero. Entonces, durante este periodo de compromiso, el día del sol reemplazó el sábado de la Biblia. Y somos informados por Eusebio, que era el obispo que estaba activo en los tiempos de Constantino. Dice Eusebio que Constantino, para poder recomendar la nueva religión a los paganos, él integró en el cristianismo los adornos exteriores a los cuales los paganos estaban acostumbrados a sus prácticas. Desarrollo de una doctrina cristiana, página 372. Entonces, esto es lo que ellos empezaron a hacer. Empezaron a comprometerse en estos asuntos que no estaban en armonía con la palabra de Dios. Arthur P. Stanley dice: la moneda de Constantino llevaban sobre un lado las letras del nombre de Cristo y en el otro lado la figura del dios Sol, como si Constantino no pudiera atreverse a renunciar al patrocinio de la brillante lumbrera del dios Sol. Hoy también tenemos muchas personas que se consideran lumbreras, iluminados, dicen que son iluminados. Existe también una organización llamada los Illuminatis. Podemos ver entonces que aquí en este periodo negro hay un compromiso que toma lugar. La retención del paganismo antiguo llamado Dies Solis o domingo es en gran manera debido a la unión de los sentimientos paganos y cristianos, gracias a lo cual es el primer día de la semana. Fue recomendado por Constantino a sus súbditos, ya sean paganos o cristianos, como día venerable del sol. Historia de la Iglesia del Oriente, página 184. En Deuteronomio 17:2-5 dice: cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Entonces, mis queridos hermanos, esto es un hecho histórico y no podemos negarlo. Ahora bien, dice la Biblia en Éxodo 20:11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora bien, este texto hoy en día está bajo ataque científicamente.
La ciencia ha tratado de eliminar este versículo de la Biblia. Lo han sustituido por la evolución. En otras palabras, casi ninguna palabra de Dios, ¿cómo te voy a decir? Toda la palabra de Dios está bajo ataque en estos tiempos. Entonces aquí había asuntos de compromiso. Empezaron a ingresar asuntos que iban cambiando la identidad del cristianismo. Ahora, ¿qué pasó con todos esos cristianos fieles que querían hacer exactamente lo que las escrituras decían? ¿Qué pasó con ellos? Fueron eliminados de la faz de la tierra. Fueron destruidos con espadas. Y la historia de cómo pasó es la más diabólica que podamos imaginar en el mundo hoy. Y esto usted lo puede leer en los registros históricos. Vaya a Google. ¿Dónde reinó la iglesia primitiva? ¿Dónde empezó el cristianismo? ¿En Roma o en Jerusalén? Empezó en Jerusalén. Es allí donde empezó. Allí es donde el cristianismo tiene su sede y se esparció alrededor del Medio Oriente. ¿Dónde hizo Pablo la mayoría de sus predicaciones? Pablo fue a Roma a morir, pero ¿dónde estableció él las iglesias? ¿No fue en Asia Menor? Claro. Es donde él predicó. Y es allí donde la iglesia creció. Y la iglesia creció por toda esa región entera. Región que incluye Irak, Irán, Pakistán, hasta llegar a la India. ¿Entiendes? Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Y en Egipto y hasta en el oriente y hasta el norte de África. Es ahí donde estaba la cuna del cristianismo en esa región. Y hoy el cristianismo ha sido borrado de los lugares de su origen y ha sido reemplazado por una religión totalmente diferente que niega a Cristo y a su divinidad. En la Enciclopedia Católica nos dice que la iglesia, después de que cambió el día de descanso del sábado judío, el séptimo día de la semana, al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como el día por guardar o para guardar, santo como el día del Señor. Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153. Bueno, ¿por qué el tercer mandamiento? ¿Por qué no el cuarto? Así como está en la Biblia. Porque habían removido el segundo mandamiento que dice: no te harás imágenes. Ahora bien, ¿acaso no es esto manipulación de la palabra de Dios? Dígame usted. ¿No es esto volver a escribir las escrituras? Absolutamente que sí. Es decir, que no solamente ellos le quitaron a Dios su autoridad. Dios dice que recuerda el séptimo día porque yo soy Jehová tu creador, yo te hice. Pero ellos quitaron la autoridad y dijeron: no, yo voy a decidir cuándo tú adorarás y yo soy tu nueva autoridad en tu vida. Así que el asunto no es tanto sobre un día, sino más bien un asunto de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? El que hace la ley es el que tiene la autoridad. Pero el que cambia la ley es el que tiene aún más autoridad que el que la hace. Entonces aquí vemos un poder que dice: yo tengo más autoridad que Dios. Yo voy a cambiar la ley. Es un asunto de autoridad. Daniel 7:25 dice: y hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. En Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios.
entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Lo que dice la palabra. Y esta es una declaración muy interesante, que todos debemos de entender con claridad, mis queridos hermanos. Es decir, que ellos profanaron el sábado. No hacen diferencias entre lo limpio y lo inmundo. Es decir, que el caballo negro representa este tiempo cuando la fe estaba comprometida. Eso es del 323 al 538 después de Cristo. Y en el año 538 salió un decreto que un cierto poder, es decir, el obispo de Roma, tenía el poder de perseguir a los heréticos. Eso significa que él se convirtió en la autoridad para dar órdenes sobre la conciencia del hombre. Es lo que siempre le he venido diciendo. Interesante, ¿no? Dios, el hombre había tomado su posición. Y una vez que el hombre usurpa la autoridad de Dios, entonces el evangelio está muerto. Porque mi Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres para ser salvos. Y mi Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, excepto Jesucristo, hombre. No sé si en la suya. Y mi Biblia también dice que si alguien peca, tenemos abogado. Y ese abogado es Jesucristo. Pero ahora aquí tenemos otro abogado. Tenemos que ir a otro lado para encontrar el perdón. Y tenemos a alguien que nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y esto está en contra de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y esto es un problema serio. Ahora bien, ¿por qué traigo todo esto del día de reposo? Bueno, porque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios y no podemos desecharlo. No podemos simplemente echarlo al zafacón. Si amamos a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón y con toda la fuerza de nuestra mente o de nuestro ser, entonces, al igual que no tenemos dioses ajenos delante de Dios, no hacemos imágenes ni nos inclinamos delante de ellas y tampoco tomamos el nombre de Jehová en vano. Entonces, mis queridos hermanos, también debemos de guardar el sábado porque es parte de los primeros 4 mandamientos y no el domingo, el cual fue cambiado por la Iglesia Imperial. En Génesis 2 del 1 al 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo se origina en la creación, no en el Sinaí. El día de reposo es la señal del pacto de Dios con su pueblo. Y me parece que nosotros somos su pueblo. Jesús dice, miren Marcos 2:27, dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora, vamos a leer Éxodo 31, 13 al 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. Y cortada es
Ya usted sabe. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por generaciones, por pacto perpetuo. Y perpetuo quiere decir un tiempo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bueno, más adelante voy a preparar un estudio acerca del día de reposo. El sábado, no el domingo. Yo les exhorto a nuestras iglesias pentecostales, bautistas y todas las que han echado el sábado de reposo al zafacón, que reconsideren recogerlo nuevamente y empezar a guardarlo. Hay muchas congregaciones pentecostales que han empezado a guardar el sábado, las cuales felicito. Porque el sábado de reposo va a marcar la diferencia, y oiga esto bien claro, entre los seguidores de Cristo y los seguidores del anticristo. Esto lo vamos a estudiar en el capítulo 13 de Apocalipsis. Si notan que estoy sudando, es porque no tengo aire. Compartan este video con sus amigos y familiares. Conviértase en un colaborador de la obra de Dios. Regalen un airecito. Síganos en YouTube. También puedes seguirnos por Facebook. Pero riegue la voz, mi querido hermano. Comparte la bendición con sus hermanos. Oramos y damos comienzo al estudio. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por esta oportunidad que tú me brindas nuevamente de traer este estudio para tu pueblo, un estudio para edificación. Señor, permítenos que en este día, al abrir tu palabra, Señor, y traer la historia de este cuarto sello, seamos edificados, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todos los tiempos, de toda la historia. Te adoramos y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Dios, abre los ojos del entendimiento de cada una de las personas que están oyendo acá, que están mirando. Dios, dale sabiduría, discernimiento espiritual para que ellos puedan entender el mensaje que tú quieres darle a tu iglesia por medio de este estudio de los 4 sellos. En tu nombre, Jesucristo, que te doy gracias. Y ahora sí vamos a empezar. Vamos a entrar ahora al cuarto sello. El cuarto sello, el caballo amarillo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, 7, 8. Bueno, es una triste historia, de verdad, de cómo el portavoz del mensaje del evangelio de salvación, que empezó trayendo gozo, paz, alegría, júbilo, victoria, discernimiento, representado por el caballo blanco, y luego por causa del mensaje puro, el portavoz fue perseguido, llevando muchos a la muerte por manos del imperio romano, representado por el caballo bermejo. Y luego vemos al portavoz del mensaje del evangelio en unión con el paganismo, representado por el caballo negro. Y ahora vemos al portavoz del evangelio desatando muerte a todo aquel que rechace su doctrina. Antes de continuar, quiero identificar el periodo del caballo amarillo. El periodo de tiempo del caballo amarillo cubre desde el 538 hasta el 1798. Es decir, que durante 1260 años
El papado reinó en la Edad Media. Durante este tiempo vimos la iglesia de Tiatira y la de Sardis. La época de matanza, persecuciones, inquisiciones, guerras religiosas y conquista de las Américas llevadas adelante por el papado del Vaticano. Todos los que no se sometían a su autoridad y sus tradiciones tuvieron que ser convertidos al catolicismo o eliminados. No se pierde el resumen final de este estudio de los 4 jinetes. Lo voy a hacer al final de eso. El cuarto sello es introducido por el cuarto ser viviente, que era semejante a un águila. En la Biblia, el águila es símbolo de persecución y muerte. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 28:49, Job, Habacuc, Mateo 24:28 y Lamentaciones 4:19. La iglesia personifica ahora la muerte de manera criminal. Su jinete tenía por nombre muerte y el Hades, la tumba, no el infierno como muchos interpretan, le seguía. En este último tiempo, periodo de tiempo de la iglesia, representada por los 4 jinetes, la iglesia se volvió opresora y perseguidora contra todas las personas sospechosas de herejía, ya sean judías, protestantes, brujas, etc. De esta manera comenzaron sus terribles inquisiciones que duraron siglos. Además, sembró la muerte por doquier durante y mediante sus guerras religiosas e inquisiciones contra los protestantes, los musulmanes y su conquista acá en las Américas. O sea que decenas de millones de personas perdieron la vida mediante esas guerras y matanza y violencia del Vaticano. El papado cometió inhumanas barbaridades y crímenes cuando gobernó abusivamente sobre el mundo, que logró controlar en toda la Edad Media. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Así que este poder sustituye al portavoz del Evangelio y controla una 4ª parte de la tierra. Ahora bien, este es un punto interesante. ¿Qué denominación cristiana controló la 4ª parte del mundo? Para matar con espada. Y esto es una espada literal. Matarla con hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de la palabra de Dios. Eso fue lo que vimos durante el último periodo del caballo negro. Es decir, eliminaron la Biblia y era pecado hasta el punto de pagar con sus vidas al que quiera leer la Biblia. Y la historia prueba el hecho. Y quiero que entiendan que no estoy atacando a ningún individuo. Estoy hablando de un sistema religioso. ¿Qué hay detrás de ese sistema? Bueno, hay mucha gente, muchas personas hambrientas de la verdad, de mucha gente buena. En todas las religiones del mundo hay necesidad de conocer a Dios, pero están mal dirigidos. Y estas religiones viven conforme a la mayor luz que poseen. No quiero que juzguemos a las personas. Estamos hablando aquí de un sistema religioso. Ahora bien, inicialmente el Mesías peleó por la iglesia. Recuerden cómo apareció en el caballo blanco, en el primer sello, cuando la iglesia cristiana estaba en su época apostólica y también bajo persecución del Imperio Romano. Pero desde que la iglesia se unió ilícitamente al poder político romano y se popularizó, la iglesia consideró su derecho. Ahora van a pelear por el Mesías. Ahora, la iglesia de Pérgamo. La mentalidad de la iglesia fue cambiando progresivamente. La acción terrenal, es decir, lo de acá abajo, reemplazó la revelación celestial. Y la iglesia usurpó el lugar de Dios al empezar a hablar y actuar en su nombre. Pero lo que sembró fue la intolerancia, la tiranía y la persecución. De esta manera, su mentalidad imperialista
reemplazó la preocupación evangélica de proclamar y transmitir el amor y la misericordia divina. Muchos tuvieron que tomar la decisión de salir de ese sistema religioso que se había convertido en su verdugo. Y creo, ¿verdad?, que toda persona tiene que llegar a ese punto y tomar una decisión entre ser llenados por las cisternas hechas por los hombres o por las cisternas de Dios. O continuamos enseñando la palabra de Dios conforme a las tradiciones, o enseñamos la palabra de Dios conforme al diseño de Dios. Matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, ¿cómo mataba este poder? Mataba con espada, literalmente. Mataba con el hambre de la palabra de Dios, y él mataba con fieras o con bestias. Una bestia en Daniel es un reino. Las 4 bestias que has visto serán 4 reinos que salen de la tierra. Lo vemos en Daniel capítulo 7. Ya lo saben. Entonces, él mató usando los poderes políticos. ¿Acaso no lo hizo la iglesia de la Edad Media? Ya lo saben. Claro que lo hizo. Tomemos por ejemplo los valdenses. Los valdenses fueron destruidos de la faz de la tierra. Los albigenses en Francia. La primera alianza entre una nación europea y Roma fue con los francos. El rey Clodoveo se convirtió en el emperador campeón por la causa, y cualquier oposición destruida. Y el evangelio puro murió. El hombre había tomado la posición de Dios. Así que los nuevos cristianos, en cuanto a sus pensamientos y hábitos, eran los mismos que los viejos paganos. Sus ingresos a las iglesias no quitaron el paganismo. Al contrario, masas de paganos bautizados significaba que el paganismo había diluido y debilitado las energías morales del cristianismo organizado al punto de la impotencia. La historia atestigua, mis hermanos, de los hechos. Y desafortunadamente no puedo cambiarlo. No los invento. Solo estoy diciendo lo que el libro de Apocalipsis dice acerca de todos estos asuntos. Escudriñe la escritura, mi querido hermano. La fe había muerto y el formalismo tomó lugar de la simple y hermosa confianza en el Hijo de Dios. Es decir, que este poder eliminó por completo el acercamiento a Dios que Cristo había logrado en la cruz. El hombre busca comunicarse con Dios directamente, pero este poder no se lo permite, porque dice que Él es el mediador, es el pontífice en la tierra. Entonces, la unión de la iglesia y el Estado originó una nueva doctrina. Un quinto evangelio, como lo llamo yo. Los gobiernos se usaron para forzar su doctrina. El cristianismo vino a ser una religión establecida en el Imperio Romano y tomó el lugar del paganismo, mis queridos hermanos. La cristiandad, tal como existió en la Edad Oscura, se podría definir como un paganismo bautizado. Estas son las declaraciones hechas por las mismas iglesias. Ellas mismas dijeron que el Dios Pan, por ejemplo, no está muerto. Él está bautizado. Pan, paganismo. Así que el paganismo reina en el mundo de hoy, ¿o no? Así que hay una elevación del sacerdote sobre el hombre. Es la cosa más diabólica que ha pasado en la historia de la raza humana. Elevar una porción de la humanidad para controlar las conciencias de otros seres humanos. Y hoy también tenemos el mismo problema. Hay algunos que creen que porque tienen mucha teología, ellos tienen el derecho de controlar tu conciencia. ¿Qué pasa, mis hermanos?
Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Y la Biblia no enseña nada de eso, a no ser que usted cambie el texto en la Biblia. Y déjeme decirle una cosa, hay muchas Biblias que han cambiado textos, tenemos que tener mucho cuidado. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Así que la luz de la verdad penetraría en esta oscuridad y Dios no permitiría que su evangelio muriera por completo. Recordemos el caballo negro, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, Dios tuvo que hacer algo. ¿Cuál fue la iglesia que trajo luz y esperanza a las personas? ¿Recuerdan las 7 iglesias? Surge una que salió de la oscuridad. Sardis representaba la reforma, para reformar lo que había muerto. Realmente no es un concepto muy complicado. La violencia y la opresión son consecuencias naturales al apoderarse del rol de Dios. Y las las persecuciones se extendieron hasta la iglesia de Sardis, la reformada. La verdadera fuente de inspiración de Adolfo Hitler fue la orden de los jesuitas, el papado y la iglesia católica romana. El 3 de mayo de 1945, el día en que murió Hitler, la prensa de Franco, el dictador español, publicó lo siguiente, y ojo con esto: Adolfo Hitler, hijo de la Iglesia Católica, murió mientras defendía al cristianismo. Y más adelante decía: sobre sus restos mortales se yerge su victoriosa imagen moral. Con el triunfo del mártir, Dios le da a Hitler los laureles de la victoria. ¿Qué usted cree? Hitler mismo declaró: aprendí mucho de la orden de los jesuitas. Hasta ahora nunca ha existido en la tierra nada más grandioso que la organización jerárquica de la Iglesia Católica. Yo transferí a mi partido mucho de esta organización, por si acaso ustedes no lo sabían. Y con esto quiero dar por terminado el estudio de los 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, yo les prometí un resumen. Voy a tratar de ver cómo hago este resumen. Bueno, lo primeramente es que tengo que agradecer a todos mis hermanos, mis amigos, los que han dedicado el tiempo para ver estos estudios de primero de los 4 jinetes del Apocalipsis. Recuerden, son 7 sellos, es decir que el estudio no ha terminado. Doy por terminado los primeros 4 jinetes del Apocalipsis, que lo comprenden en un bloque, pero todavía faltan 3 sellos. Así que nuestros hermanos y amigos de Centroamérica, de Suramérica, de Puerto Rico, de la República Dominicana también. El Apocalipsis, y esto es bien importante que lo tengamos siempre presente. El Apocalipsis tiene una escritura apocalíptica, valga la redundancia. Está escrito en simbologías y alegorías. Diría que casi en su totalidad, para no decir que totalmente. El Apocalipsis no se puede tomar literal, porque si usted lo toma literal no le hace sentido, es decir, no cuadra. Ahora bien, cuando lo tomamos simbólico, y toda la simbología del Apocalipsis tiene significado. Si usted va al libro de Daniel, al libro de Ezequiel y otros libros proféticos, cuando habla mucho en simbología,
El mismo Señor, el mismo Jehová, en las profecías del Antiguo Testamento, habla mucho en simbología, habla mucho en alegoría. Tenemos que aprender a entender el lenguaje de Dios. Dios no habla igual que nosotros en el tiempo de nosotros. Dios habla en el tiempo de su eternidad y tenemos que aprender a entender a Dios cuando habla, para que tengan una idea. Los 4 caballos del Apocalipsis, es decir, los 4 jinetes, los 4 caballos con sus jinetes, los hemos estudiado a la luz de la historia de la humanidad, paralelo con las 4 primeras iglesias. Les dije que las 7 iglesias y los 7 sellos son paralelos. ¿Recuerdan? Es decir que los 4 primeros sellos ya son historia para nosotros. ¿Por qué? Porque es historia. Ahora bien, si no hay historia, no hay profecía. ¿O ustedes no recuerdan que cuando Dios profetizaba acontecimientos para el pueblo de Israel, lo vemos cumplirse más adelante en la historia? Lo mismo pasa con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro profético. Tenemos que mirarlo iniciando en el tiempo de Juan, iniciando en el periodo de Juan, en adelante es profético. Pero a Juan el Señor le va mostrando a través de los 7 tiempos, los 7 periodos de tiempos de la humanidad y de la iglesia. Es decir, que Juan se mueve, o los tiempos se mueven alrededor de Juan. Juan los va viendo a todos, dependiendo. Si Juan ve en el 4.º sello lo que él vio, entonces el primer sello, el segundo sello y el tercer sello vienen siendo ya historia para Juan. Juan está en el presente en el 4.º sello. Ahora el 5.º, el 6.º y el 7.º sello son futuros para Juan. Pues de igual manera nosotros tenemos que verlo, dependiendo en la época, en el año en el que nosotros lo estemos viendo. Ahora mismo, hoy, el libro del Apocalipsis lo vemos históricamente, los primeros 6 sellos, porque estamos en el 7.º sello. Lo vemos presente porque estamos en el 7.º sello. Y lo vemos futuro porque todavía el 7.º sello no se ha cerrado. Cristo todavía no ha venido. Por lo tanto, nosotros lo vemos ahora mismo en los 3 tiempos. Es para que vayan teniendo una idea. Así que, bueno, dijimos entonces que las 7 iglesias son paralelas con los 7 sellos. Los 4 jinetes lo vimos a la luz de la historia de la humanidad. Recuerdan que cuando el Padre estaba sentado en el trono, en el capítulo 5, le entrega el libro al Cordero Inmolado. Dice la Biblia que el Cordero toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ese libro representa la historia de la humanidad completa. Los 7 sellos representan 7 periodos de tiempos. Según Jesús va abriendo el sello, va abriendo una época de la historia de la humanidad. ¿Okay? El caballo blanco y su jinete representa el portavoz del evangelio puro en sus inicios. El evangelio puro, donde eras puro. No había mezcla de nada. Es decir, que los apóstoles estaban bien claros lo que era el evangelio, y Pablo también. Es decir, que las enseñanzas recogidas en el Nuevo Testamento eran enseñanzas puras, porque todavía no se había cerrado el primer periodo de la iglesia. Evangelio puro. Y eso, representa a la iglesia de Éfeso,
del año 34 al 100 después de Cristo. El caballo bermejo o rojo y su jinete representan al portavoz del evangelio perseguido por causa del evangelio puro en manos del imperio romano. Y estamos hablando aquí del año 100 al 313 después de Cristo. Esta es la iglesia de Esmirna. El caballo negro y su jinete representan al portavoz del evangelio en unión con el paganismo del año 313 al 538 después de Cristo. La iglesia de Pérgamo. Recuerda cuando el Señor dijo: yo conozco tus obras y sé dónde tú estás. Estás en el trono de Satanás. El caballo amarillo y su jinete representa al portavoz del evangelio bajo un poder humano, donde el hombre crea una religión junto con el imperio romano. Es decir, Constantino casa al cristianismo con el paganismo y se crea lo que yo llamo un quinto evangelio. No quiere decir que eso esté en la Biblia. Yo llamo a eso un quinto evangelio. Una religión de hombres. Sacan a Dios del panorama, usurpan su trono, su lugar, y el hombre toma ahora posesión de lo que es la iglesia. Y sacan a Dios de rutina. Pero recuerden que dijo en Pérgamo, en el caballo negro: pero no dañes el aceite ni el vino. Y este evangelio, y este periodo de tiempo del caballo amarillo es desde el 538 al 1798, que comprende las iglesias de Tiatira y Sardis. Vemos entonces que para el 1517, cuando Lutero clava sus 95 tesis, nace entonces la iglesia de Sardis, nace la reforma, para reformar lo que se había muerto. Resumiendo, ¿qué? Así que cuando la iglesia por medio del imperio dominaba las conciencias de los hombres. Y voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo vemos los acontecimientos de hoy en el mundo si usted lo compara con la iglesia, con la iglesia de Tiatira y con el caballo amarillo? Yo lo quiero dejar para que ustedes hagan un análisis. Dice que la iglesia por medio del imperio romano dominaba las conciencias de los hombres. Imposición. Es decir, que el que no crea en mi religión, corta la cabeza, se muere. O te conviertes a lo que yo digo, o te matamos. ¿No se le suena eso algo parecido a lo que está aconteciendo ahora con estas imposiciones del gobierno? Que si no hacemos tales y tales y tales cosas, nos quitan esto y aquello. Imposición sobre nuestras conciencias. Acuérdense de eso siempre. Nuestras convicciones, imposición. Y esto es el escenario de práctica. Porque cuando venga la imposición verdadera, que tiene que ver con los mandamientos de Dios, nosotros vamos a tener que tomar una decisión. Recuerden, esto es una prueba. Si el sistema logra violar las conciencias, qué sé yo, de un 50, 60, 75% de la población global, ¿qué van a decir ellos? Nada, lo tenemos en nuestras manos. Ya yo sé cómo lo voy a atacar. Así que, pero bueno, los 7 sellos representan los 7 tiempos de la historia de la humanidad. Y eso siempre tenemos que tenerlo pendiente. Todo el Apocalipsis, jóvenes, todo el Apocalipsis, tenemos que irlo analizando a la luz de la historia. Si usted no analiza el Apocalipsis a la luz de la historia de la humanidad, no lo va a poder entender. Esto es algo sencillo, algo básico, algo elemental, mi querido Watson. Historia,
la historia confirma los hechos. La historia confirma las profecías. Cuando usted oye una profecía que se cumple, ¿cómo usted cree que se cumple? Se cumple en la historia, a través de la historia. Así que vamos a sacarnos eso de la cabeza, de que el Apocalipsis después del capítulo 4 o 5 es futuro para el periodo de la gran tribulación. Vamos a comenzar a sacarnos eso de nuestras conciencias. Porque, como yo dije en el video, hay muchos que se creen porque tienen mucha teología. También tratan de dominar las conciencias del hombre con enseñanzas falsas. Si usted lo quiere creer, usted es dueño, usted es mayor de edad, usted es adulto. Recordemos que todos nosotros vamos a tener que dar cuenta delante de Dios el día que nos toque presentarnos. Yo pago por mis acciones, usted por la suya. Y Dios va a juzgar todo lo que hagamos hecho aquí durante que estemos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y está hablando de todas nuestras acciones, decisiones, pensamientos, actitudes. Todo va a ser juzgado. Tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. Los amo en el amor de Jesucristo. Y es por esta razón que traigo esto. ¿Para qué? Para que despertemos. Y yo creo que ya con este resumen, yo creo que ya está bien. No olviden el 5º sello, que ya mismo viene por ahí. Y recuerden el curso de formación teológica. Comparta este video con sus amigos y familiares. Síganos a través de las redes sociales en Facebook y YouTube. Formación teológica que vamos a dar por Zoom. Voy a traer el video de la invitación para que se prepare. Si usted quiere estudiar la palabra de verdad, teología dura, va a descubrir lo que nunca nadie le ha enseñado acerca de las Escrituras. Vamos a atar esos cabos sueltos que los teólogos dejan por ahí soltando porque no encuentran cómo atarlos. Nosotros vamos a estudiar las Escrituras y vamos a buscar la manera de cómo atarlo conforme a las Escrituras. Así que nada, Dios me los bendiga, los amo en el amor de Cristo. Sayonara, arrivederci, goodbye, so long. Así que hasta la próxima. Dios le bendiga.